Hola Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros con esta iniciativa de la Maratón de Expertos en Startups y que tú hoy nos vas a contar un tema sobre el plan financiero y lo hemos titulado el plan financiero para emprendedores despistados, ¿no? Un poco a Correcto. colación de tu libro sobre este tema ¿cómo era? Para adolescentes, jóvenes y adultos despistados, Despistados. ¿no? Correcto. Entonces, Ujú. pues me pareció muy interesante, pues porque la verdad que es un tema donde los emprendedores normalmente andan un poco más pez, ¿no? En la parte financiera, normalmente piensan muy orientados a producto y al mercado y a su sector, ¿no? Pero la parte financiera suele estar un poco más cojos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta conversación que entiendo nos vas a contar lo básico, ¿no? Lo más importante que tiene que tener en cuenta un emprendedor en cuanto a su plan financiero. Entonces, pues nada, muchas gracias y cuéntanos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti, Iván, a tu equipo y a toda tu audiencia. A ver, como bien dices, el título está bien traído, es decir, un plan financiero para emprendedores despistados. Aquí el contexto es fácil, de saber por qué lo llamamos así a esta charla. Al fin y al cabo, esto es común, ¿eh? O sea, muchos emprendedores arrancan con una gran idea, sin embargo, tienen cero o casi cero conocimientos financieros. Es la norma, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que intentar hacer todo lo posible para que lo que nos dicen actualmente, pues multitud de estudios, que las pymes no tienen un plan financiero, que los emprendedores sí que lo hacen pero no lo comprenden, pues esto hay que darle la vuelta, ¿vale? Por tanto, el objetivo de esta charla es sencillo. Yo deseo intentar poner mi granito de arena para ayudar a comprender por qué un plan financiero no es una opción, sino una obligación. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar, y eso es una metáfora, ¿eh? Tu negocio es un viaje y el plan financiero no es nada más que el mapa que te llevará donde quieras ir. Por tanto, un buen plan financiero te va a permitir una serie de beneficios, como saber si tu negocio es o va a ser viable, anticiparte a posibles problemas de liquidez. Esto es muy importante, tomar decisiones basadas en datos, no en intuiciones o corazonadas, y por tanto, al reflexionar en términos de ingresos, gastos, inversiones y márgenes comerciales, plasmándolo en un documento, te va a permitir que como emprendedor puedas conocer mucho mejor tu negocio. Es decir, y esto es un ejemplo, no basta con decir quiero vender 120.000 euros al año. Hay que hacer el plan financiero. Por tanto, al pensar en términos de rentabilidad, a través de las ventas vamos a tener una serie de métricas. Es decir, para conseguir esos 120.000 euros de ingresos al año, que serían ventas, te tienes que preguntar, ¿cuántos clientes vas a necesitar? ¿Cuál es tu ingreso, ticket, venta promedio? ¿Cuál es tu tasa de conversión? Si desglosamos esos 120.000 euros de ingresos al año en 10.000 euros de ventas al mes, tienes que hacerte una serie de preguntas que son muy importantes. Y con esto ya empezamos a construir el plan financiero. La primera, ¿cuántos leads necesitarás para lograr ese objetivo? ¿Puedes fidelizar a tus clientes para realizar ventas recurrentes? ¿Las ventas recurrentes te dejan mayor margen comercial que las de los clientes nuevos? ¿Podrías hacer upselling, cross-selling o establecer una alianza con algún partner que revenda tus productos o servicios? ¿Cuánto te cuesta hacer un cliente? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer el ingreso de tu venta? Este punto es muy importante. Observemos, plan financiero pensamos en números. No, no, no. El plan financiero lo que hacemos es construir números conociendo mejor nuestro negocio y, por tanto, nuestras operaciones. Y esto nos aporta mucho más conocimiento de la viabilidad de nuestra idea en cuanto a emprender. Un término fundamental es tener muy claro cómo funciona y qué es el flujo de caja. A mí me gusta explicarlo como distintos pasos o hitos. Vamos a verlos, son muy sencillos. Vendo a mi cliente. Esto no es nada más que un acto comercial en sí. Facturo a mi cliente. Lo que hago es formalizar la operación de entrada de flujo, pero aún no ha entrado nada de dinero en la caja. Ingreso. Este sí que es importante. Aquí es dónde entra el dinero en la caja. Por otro lado, luego lo vamos a ver.
Tendremos ingresos que son las ventas, pero tendremos unos costes operativos, que son los gastos y la inversión. Siguiendo con el flujo de caja. Cuando tú actúas como cliente de un tercero, comprometes un gasto o una inversión. Aquí actúas como cliente. Aún no ha salido el dinero. Siguiente hito. Acepto la factura de mi partner o proveedor. Aquí lo que hago es formalizar la operación de flujo de caja. Pero cuando pago es cuando sale el dinero a la caja. Por tanto, pensamos en el flujo de caja como en una caja donde hay dinero y donde va entrando y saliendo. Esto es muy importante. No solo importa la cantidad, sino importa mucho el cuándo. Aquí entra el concepto de ciclo de conversión de efectivo, que sería cuánto tiempo transcurre entre que inviertes o gastas y ingresas el dinero. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad que como emprendedores tenéis un ingreso de 10.000 euros. Como podéis pensar, no es lo mismo pagar a tu proveedor o acometer una inversión a la vez que ingresas los 10.000 euros que hacerlo un mes antes o un mes después. Por eso es muy importante el flujo de caja, no solo en términos de cantidades, sino de tiempos. Esto que nos permite, cuando hacemos este ejercicio, lo que podemos conseguir es anticipar cualquier necesidad de gasto, de inversión y de financiación. Este es un consejo que os doy. Antes de comprometeros con un gasto fijo, os debéis preguntar, ¿podría seguir pagándolo si, por ejemplo, mis ventas se redujesen un 30%? La respuesta es vuestra, pero el ejercicio yo pido que lo hagáis porque es muy interesante. También, como consejo, pensad que en general los gastos fijos elevados son como el sobrepeso. Nunca es algo aconsejable. En cuanto a las métricas claves para tener un buen plan financiero, importantísimo. Cuenta de resultados nos va a ofrecer información sobre si nuestra compañía, nuestro proyecto, nuestra idea de negocio ganará o perderá dinero. El flujo de caja, lo hemos visto antes, entradas, salidas, cuánto y cuándo. El punto de equilibrio, que también conocemos como break-even, que básicamente nos da información de cuánto necesitamos vender para no perder el dinero que hemos puesto y para empezar a ganarlo. ¿Y cuándo sucederá? Volvemos al concepto de diferencia entre gasto e inversión. Un gasto, esta es una explicación muy sencilla, ¿eh? Un gasto lo que hace es mantener tu negocio funcionando y una inversión lo hará crecer el día de mañana. Vamos a verlo con un ejemplo. En una startup, un gasto sería pagar por el alquiler de la oficina, que es algo necesario, pero que no generará ingresos futuros directamente. En cambio, invertir sería, por ejemplo, destinar dinero al desarrollo de una nueva funcionalidad, como podría ser una aplicación que podría permitir atraer más usuarios y aumentar vuestras ventas a largo plazo. Finalmente, en cuanto a métricas, cuando hablamos de plan financiero hay que proyectar tres escenarios: el optimista, el realista y el pesimista. El optimista permitiría un crecimiento acelerado con ingresos y márgenes superiores a los esperados. Es decir, todo me va bien, esto es fantástico y consigo más de lo que yo tenía previsto. El realista, el más probable. Yo imputo ingresos, costes, cuándo en el tiempo correctamente y esto es lo que espero que pase con el mayor grado de probabilidad. El pesimista. Las cosas se tuercen, tengo unos resultados muy limitados por las condiciones adversas del mercado. Finalmente, a modo de cierre y conclusiones, cuando construyes un plan financiero no se trata de saberlo todo, sino de entender lo suficiente como para tomar buenas decisiones financieras que repercutirán, y esto es muy importante, en las operativas, ¿eh? Por eso antes he hablado de que un buen plan financiero te permite conocer mejor tus operaciones. Esta es una invitación a la reflexión que os hago a todos vosotros. Como emprendedores tenéis que pensar si estáis construyendo un negocio o una catedral. Lo digo porque las catedrales llevaban 200 años en construirse y los que la iniciaban nunca la veían finalizar. Por tanto, tenéis que tener muy claras las diferencias entre gastar e invertir y cuándo obtendréis un retorno a vuestro esfuerzo. Y ya para finalizar, esta es una pregunta que os hago a todos. De todo lo que hemos comentado, ¿cuál sería la métrica financiera que más os cuesta entender o aplicar en vuestro proyecto o negocio?
La respuesta es vuestra. Solo os diré que ese es el eslabón más débil de la cadena de valor de vuestra empresa. Si la reforzáis, vuestro negocio va a ser mucho más fuerte y mucho más resiliente. Muchas gracias, Sergio. La verdad que tenía varias cosas que comentar, pero como lo ibas explicando todo tan bien, no quería Gracias. interrumpir, ¿no? Me ha parecido muy interesante un par de puntos. Uno, por donde has empezado, por si quieres puntualizar cualquier cosa, me parece muy bien porque que has contado que el plan financiero es el mapa, ¿no? Yo muchas Es el veces digo mapa, que es la hoja de la hoja de ruta, ruta. ¿no? Correcto, O mapa, ¿no? correcto. Entonces, que al final nos tiene que decir exactamente las acciones que tenemos que tomar, porque también has mencionado de otra forma, ¿no? Pero que yo muchas veces digo que el plan financiero es transformar tu negocio a números, ¿no? Entonces, Exacto. aquí sí que es verdad que cuando tú escribes unos párrafos, ¿no? Sobre cómo va a ser tu negocio, el go-to-market o cómo vas a implantar, pues bueno, las palabras se pueden interpretar, etcétera. Pero luego cuando llegas al Excel, tienes que pensar Correcto, correcto. cuántos, lo que has dicho tú, ¿no? ¿Cuántos leads tengo que conseguir y cuál es el ratio de conversión de esos leads? ¿Cuántos comerciales necesito? ¿Cuántas reuniones voy a tener que hacer? Si es vamos a pensar en un negocio donde tenga ventas con comerciales, ¿cuántas personas necesito, ¿no? Entonces, y luego pensar en una hoja de ruta. No puedes poner 10 comerciales de repente. Esas 10 comerciales hay que contratarlos, ¿no? No salen de la nada. Entonces, Correcto, entonces todo esto lo tenés que pensar como un mapa, ¿no? Y una hoja de ruta que hay que cumplir. Me pareció muy interesante que todo lo que has ido contando va en ese sentido, ¿no? Y también has dicho una cosa que yo siempre resalto también con el tema de los planes financieros, que para mí lo más importante es que haya esos hipótesis, criterios, ¿no? Que realmente piensas, ¿no? Lo que hemos mencionado del ratio de éxito de conversión del lead a cliente, el ticket medio, a todas estas cosas, el plan financiero te hace pensar en esos números o te debería hacer pensar, ¿no? Entonces, a veces no es tan importante acertar en el plan financiero, sino ese ejercicio de cuáles son las métricas clave para que cuando luego vayas en la realidad, vayas comparando con lo que tienes en el plan y sabes si vas bien encaminado o mal encaminado y si vas mal, pues dónde tengo que incidir, ¿no? Para mejorar esto, porque ya has desgregado tu negocio en los distintos puntos que son los puntos clave, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho que has resaltado esas cosas, entre otras, ¿no? Y luego el tercer punto que me parecía muy interesante de resaltar, efectivamente, es que una cosa es que tu negocio sea rentable, que es la cuenta de resultados, las métricas, etcétera, y otra cosa es cuando entra y sale el dinero, que son correcto. dos cosas distintas. Y Totalmente un distintas. negocio Sí, sí, sí. muy rentable puede ser un fracaso total desde el punto de vista de Total. tesorería y liquidez, que es lo que suele pasar también en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido muy ilustrador la conversación que nos has compartido. Perfecto, Iván. Oye, pues muchas gracias y a vuestra disposición para lo que sea necesario. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Sergio. Hasta pronto.